Y ahora, otro nivel. Nuestro querido ilustre amigo, el profe Ivo Hernández. Profe. Un gran abrazo, profe. Muy buenos días, ¿me escuchan bien? Muy Perfecto. bien, muy Ok, bien. esa siempre es la duda porque uno no nació tecnológico. Muy buenos días a todos, muchas gracias a la audiencia que nos apoya en estas discusiones. No, y eso es lo correcto, hacer una prueba de audio, eso me parece excelente. Sí, aquel viejo aló, probando sonidos, aló. Sí. Exactamente, sí. Nosotros esta semana hemos querido, con invitados especiales como tú, hacer un balance de este mes que se cumplió ayer, este primer mes del 3 de enero. Pero es que además hoy, profe, el equipo de producción no solamente quisiera comprometerte en ese balance de este primer mes, es que hoy es 4 de febrero. Y entonces la reflexión nos compromete y nos invita también a preguntarte, es que se están cumpliendo 34 años de esto. ¿Será que estamos saliendo de esto? Pues no. Yo sé que compactar la historia y hay que ver lo que significan 32 años de esta fecha nefasta para nuestro país. Pero ¿qué ha ocurrido y dónde estamos parados hoy? ¿Y qué ve Ivo en una proyección para dónde vamos? No, sin olvidar además, profesor, que el lunes, el 2 de febrero, se cumplían 27 años de la juramentación de Hugo Chávez en la Asamblea Nacional, cuando asumió la presidencia por primera vez en 1999. Es decir, Sí. llevamos 3 días, 3 fechas significativas. Jurando Bueno, ante la moribunda, dijo él. Ahí hay 3 elementos que estamos poniendo juntos y que bien vale desglosarlos. Los sucesos del 4 de febrero como tal en 1992, que los recordamos todos porque todos estábamos allí. Y ahí se nos cae la cédula varios, pero es cierto. Lo segundo, la toma de poder cuando el país elige a un vengador, supuestamente, que es un sujeto inflado por nuestras propias élites, hay que decirlo, tenemos que hacer mea culpa. Y luego de ello, recuérdese además el primer gabinete que tuvo el sujeto. Ahí estaba metida gente pues, de los medios de comunicación, gente que pensó que el sujeto era más tonto de lo que era y era un caballo de Troya de los cubanos, ¿no? Eso se probó después. Y luego con el tiempo estamos ahora en este parteaguas que se generó a partir del 3 de enero, que pudiera ser para Venezuela una refundación de la República, depende de lo que hagamos nosotros. Nuevamente la suerte parece sonreírle a Venezuela y nos vuelven a poner en las manos el testigo de la posibilidad de hacer cosas. ¿Qué pasó ese 4 de febrero? Pues nada, ahí hubo fenómenos muy lamentables, ahí hubo una izquierda que pensó echarle zarpazo al poder. Nosotros tenemos una cosa extrañísima en Latinoamérica, que son militares de izquierda. Está el señor, la gente olvida, pero el papá de ese muchacho Izarra que anda tuiteando, el papá era un comunista convencido y estaba en el ejército. Y así como él, varios. Entonces nosotros tenemos una especie, eso es especie como una especie de unicornio militar, un militar de izquierda. Normalmente los militares en Latinoamérica son fuerzas reaccionarias, son fuerzas de derecha. En Venezuela nosotros habíamos sido infiltrados, y eso pertenece a la estrategia del Partido Comunista de los años 70, que en aquellos estudios que hicieron se dieron cuenta que podían penetrar ciertas instituciones donde la gente era menos formada. Infortunadamente, nuestros militares no tenían todos la mayor formación posible y se empezaron a formar cuadros de los 70, cosa que dio sus frutos mucho tiempo después, y esto con alianza y connivencia con los cubanos. Esa historia de Venezuela se escribirá con más detalle, ya se ha empezado a escribir. Pero eso fue el 4 de febrero, una cosa lamentable, y donde, pues, no solamente eso, es que es lamentable por donde usted lo quiera ver, porque es que además fue un desastre como intento de golpe. Fue el golpe más sangriento de la historia de Venezuela, donde murió más gente. Venezuela tiene una larga historia de golpes de Estado, intentos de golpes de Estado. Esta fue la más sangrienta, sobre todo porque además el cabecilla salió corriendo. Entonces, esto fue una cosa de ver un patetismo, y todos recordamos aquel tanque dándole a la reja de Miraflores y la famosa y célebre frase que pasó a la historia del sujeto en el tanque, que el F-16 lo narró y dijo: no me vayan a freír en esta lata de sardina, ¿no? Ahí estamos los venezolanos retratados en muchas cosas que tenemos que superar, ¿no? Un sujeto que usó las armas de la República, que se le confiaron para traicionarlo. Eso se llama felonía, eso se llama alta traición, ¿no? Y se escondió después en el Museo Militar y lo demás es historia. ¿Qué sucede después?
Unas élites económicas piensan que el sujeto es manejable, lo apoyaron, le dieron dinero, le dieron formación. Los cubanos también estaban metidos. El sujeto gana las elecciones de un país confundido. No fueron barridas. El sujeto nunca barrió, a pesar de que a partir del 2004 en adelante se empezaron a manejar los registros electorales y todo el sistema electoral. El sujeto nunca barrió, como dicen sus adeptos. El sujeto simplemente ganaba. Y ganaba porque repartía dinero, porque tuvimos, pie de página, la guerra de Afganistán y de Irak, que alteró los mercados petroleros y puso el petróleo en más de $100. Eso hay que Ahora, profe, recordarlo. solamente un pequeño paréntesis, Claro. Esas élites no estaban cómodas con el bipartidismo, con Acción Democrática. ¿Por qué se ponen a conspirar para llevar a Chávez al poder si ellos, en teoría, estaban bien, estaban a sus anchas? ¿O es que ellos pretendían el poder y quitando a Acción Democrática y COPEI, que tenían 30 y pico de años en el poder? Bueno, una leve corrección allí al punto. Venezuela no fue bipartidista, sino como por 15 años. A partir ya de los 90 tuvo que abrir el abanico, se incorporó la causa R, se incorporaron otros partidos, o sea, no hubo más bipartidismo. La gente dice AD COPEI. Realmente, si usted estudia el partido COPEI fue una creación muy astuta de Acción Democrática para crear un sistema fluido y no un monopartidismo al estilo PRI. Entonces, después eso hubo que abrirlo más y empezaron otros actores que luego pues tienen trayectoria política independiente, de manera que no hubo un tal bipartidismo como nosotros decimos. Esas élites, Venezuela tiene un problema, que todos nosotros somos excelentes managers y muy malos jugadores. Todo el mundo quiere dirigir la cosa, todo el mundo quiere ser presidente, todo el mundo sabe cómo es todo y nos falta la humildad de decir, mira, esto no es así, etcétera. Y hubo gente como siempre que le quiso poner la mano a la renta petrolera, que ese ha sido nuestro karma, nuestro gran problema. Todo el mundo quiere vivir de ser y no de hacer. Ahí está el gran problema. Usted no puede vivir de ser alguien. Usted tiene, por sus frutos les conoceréis, dice el testamento. Bueno, efectivamente, haga y se le reconocerá. Cuando usted ve ¿quién apoya a Chávez? El primer gabinete lo dice, ahí estaba Alfredo Peña, un sujeto que la historia todavía no ha terminado de cerrar ese capítulo, que un sujeto que tiene historia de diversas maneras. Ahí estuvo la primera, la que era esposa de Miguel Enrique Otero. Ahí estuvo un montón de gente. Es decir, hubo una apuesta. Eso no llegó por casualidad. Esa gente no la nombraron porque era simpática, amable, etcétera. Puede serlo en la vida privada, pero estaban allí por un compromiso político. Decir esto no está mal. Decir esto es hacer historia para superarla, para hacerlo mejor. Porque nuevamente, ahorita, cuando ustedes me dicen, ¿cómo hacemos el balance? Bueno, esa idea, todos esos presupuestos, todas esas ideas, eso murió. Eso murió el 3 de enero. Eran élites Luis Miquilena, José Vicente Rangel, Ignacio Arcaya, etcétera. Por supuesto. Por supuesto, okay. Eran de distinta manera. Es que es muy buena acotación y eso sería una discusión, el planteamiento de la discusión es amplio, porque hubo un proyecto de país que se estrelló, hubo todavía una izquierda que pensaba vía socialismo antiguo, vía socialdemocracia, que esto se podía hacer de otra manera y que no había que darle libertad a las personas. Hay todo un desastre y todo el cúmulo del desastre se basa en la idea petrolera. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos por las leyes, señores. No me crean nada de esto. Véase el aparato normativo que Venezuela genera a partir del 99, que es afianzamiento de echarle mano a la renta petrolera. Es decir, el Estado, claro. Imagínense, la Constitución del 99 tiene una barbaridad inherente. Dice industrias estratégicas. Es decir, el Estado tiene estrategias industriales. Señores, el Estado no se crea para ser industrial. El Estado se crea para proveerle a la sociedad. La sociedad es la que tiene que ser industrial, no el Estado. El Estado está simplemente para proveer a la sociedad de ciertos elementos que nosotros necesitamos: educación, una política educativa, necesitamos una política de salud, necesitamos una política de administrar justicia, ese tipo de cosas. El Estado no está para hacer hoteles, para hacer industrias petroleras. Entonces, ¿qué pasó? Usted afianzó ese modelo se estrelló. Ese modelo ya estaba caído y los Estados Unidos lo que hacen, y no lo hacen porque nos quieran, lo hacen porque estamos en medio de una gran jugada geopolítica. Los Estados Unidos en este momento toman las cartas y empiezan a limpiar el continente. ¿Y de qué lo están limpiando? Pues de la influencia de una izquierda amoral, sin vergüenza, que se plegó a los intereses de Rusia y de China. Si usted abre el periódico hoy, hay una noticia que tiene que asaltar todas las alarmas. ¿Y cuál es? Bueno, que Putin está diciendo la cooperación Rusia-China ha sido llevada a un nuevo nivel. Señores, por favor, hay que leer la escritura en la pared. Aquí se está dando el juego, ya lo dijimos en este programa, de una multipolaridad naciente, no una multilateralidad. No todos los países
son iguales. ¿Duele decirlo? Bueno, duele si usted no quiere comprender la realidad, pero eso es lo que estamos manejando en este momento. Ahí, bueno, no, y escuchándolo con atención también, otro de los personajes que me vino a la memoria en el plano económico fue Giordani, pues, ¿no? Exacto. El desastre Sí. completo, pues, de lo que Sí, vivimos. sí. Ahora, Es que, perdón, sí. Mingo, para los que tenemos memoria, hubo una mezcla de resentimiento con incapacidad. Entonces, esa mezcla es explosiva. Hubo gente resentida de siglos que sentía que no le habían dado su puesto histórico y venían en revanchismo total. Es decir, sujetos como Rangel eran sujetos con un resentimiento histórico, pero increíble. Entonces, ya lo que pasó, pues, fue terrible para Venezuela. Como mucha gente dice, estaban ejecutando venganza. Imagínense ustedes hablarle al país y decir, yo vengo aquí a vengarme, por favor, señor. Es decir, una cosa es la vida personal y su tragedia, que hay personas que las han manejado más o menos bien, y otra es pretender que el colectivo pague con dolor por eso. Eso no tiene nombre, señores. Y esa izquierda se estrelló. Y Venezuela, si algo tiene que entender, es que de esto de socialismo nunca más. Y ahí va a caer Cuba pronto. Y esa historia de esa piedra del muro de Berlín, eso tiene que ser enterrado como se enterró en Alemania. Eso es un desastre. Esa izquierda, profe, de alguna manera sigue estando aquí. Sí. Y Erika y yo estábamos comentando algunos aspectos y nos gustaría mucho conocer su parecer sobre este particular, porque hay gente, claro, ha pasado apenas un mes y hay gente que quiere resultados porque es que ha habido atrocidades con la cuestión de los presos políticos. Se anunció el 8 de enero, esta gente lo anunció, por la presión, evidentemente, de la administración Trump, que controla la situación del país, pero ellos tienen que estar, ellos no pueden cambiar el discurso de la noche a la mañana porque siguen aquí, y esto es como un preámbulo a la transición democrática, como muy bien lo ha explicado Marco Rubio y la encargada de negocios que lo ha hecho recientemente de nuevo, y se lo dijo a la señora Delcy en nada más y nada menos que en Miraflores, pues, ¿no? Entonces, ¿qué sentimos nosotros? Hay un instrumento importante. Bueno, hay que aplaudir y ojalá todos los presos políticos salgan cuanto antes, pero hay un instrumento jurídico que Erika estaba mencionando, la esposa de Perkin Roche, por citar alguien, dice, y nosotros decíamos también, ojalá que esto no sea una táctica dilatoria de esta gente, porque esta gente, wow, es complicada, profe, y tenemos tantos años en esto. No hay que subestimarla. Y no hay que subestimarlo. Entonces, esta ley, ojalá no sea un parapeto que haya dicho la señora Delcy para retrasar la salida de presos políticos, porque hay gente desesperada, como lo vimos ayer, cuando la señora se desmaya. Eso por un ejemplo simple, pues, ¿no? Y por otra parte, otro tema que queremos vincularlo para su análisis es los estudiantes, ¿no? El movimiento estudiantil, porque Erika decía, todos queremos protestar, todos debemos protestar, todos, pero cívicamente, pero ojalá que no haya, bueno, voy a atreverme a citar a Bandera Roja, todas esas organizaciones que históricamente han utilizado a los estudiantes incluso como carne de cañón para que, mira, entrómpense con la autoridad y tírenle unas piedras y tírenle unos ladrillos y que se forme un zafarrancho porque es lo que necesitamos. Uno no sabe si es para entorpecer esto que se está haciendo en sana paz hasta los momentos, pues, y hemos avanzado evidentemente en apenas un mes, porque ahí están las pruebas de que se ha avanzado, pero hay gente que le encanta pues que esto se desborde. Bueno, vamos por partes con las primeras cosas que me han dicho, porque son temas muy interesantes. Lo primero que hay que entender es que no hay que esperar bondad de ni parte de ningún actor. Nosotros tenemos que trabajar con los intereses de los actores. Está en el interés de las personas que fueron encargadas en este momento de manejar esta transición el permanecer en el poder. Eso es lógico, eso no tiene ninguna, usted no tiene que esperar otra cosa. Si usted está esperando otra cosa, usted leyó un cuento de hadas y se equivocó. Ellos están allí pretendiendo algo, el resto del país está pretendiendo otra cosa. Ahora, lo que tenemos es que afinar los términos. La gente no ha entendido o parece no entender que lo que está sucediendo en Venezuela es que es un país intervenido. Venezuela es un país intervenido. Venezuela no es un país propio en este momento. Es un país que está siendo manejado
por los Estados Unidos y unas fuerzas interventoras a nivel económico, sobre todo. Entonces hay gente que dice, no, que María Corina, Edmundo. Mire, señores, María Corina y Edmundo y todo eso que nosotros manejamos es un triunfo moral enorme. Pero con eso no hubiésemos hecho nada, como no hicimos nada hasta que los Estados Unidos no pusieron los hombres en el campo y en el terreno y mandaron los soldados que se jugaron la vida por nosotros. O usted entiende eso o la realidad se lo va a hacer entender. Eso aplica para lado y lado. Yo escucho un montón de gente descolocada en Twitter hablando. No, ¿qué? Y entonces Edmundo González sale, queremos elecciones pronto. Mire, él puede decir todo eso. Y hay gente que pide justicia. Esos son macroconceptos. Justicia, elecciones. ¿Qué quiero decir con un macroconcepto? ¿Qué es justicia? En la filosofía eso se estudia mucho. Usted tiene justicia retributiva, justicia distributiva, en fin. ¿Qué es la justicia? La justicia es la aplicación de un marco legal vía jurisprudencia a un caso. Pues señores, las leyes en estos momentos tienen grandes problemas porque son parte del cúmulo de desastre que estamos manejando. Claro que se va a hacer justicia, pero eso toma tiempo. Hay que entender, es muy normal, por supuesto, que una señora como la esposa de Perkin Rocha esté impaciente. Eso es lógico, eso es natural. Esa señora ha sufrido mucho más de lo que se puede narrar. Eso es una cosa que es normal. Ahora, los procesos se van a ir generando no a la velocidad de nosotros y nuestros deseos, sino a la velocidad en que se pueden dar. Venezuela tocó fondo. Venezuela falló como proyecto de nación. Si la gente no entiende eso, se lo van a hacer entender. El país destruyó una industria petrolera que tenía, que no era la mejor, pero era buena. La destruyó para mantener un país parásito como era Cuba, para mantener movimientos de guerrillas en diversas partes del mundo, para mantener partidos políticos en España, para mantener sujetos como Zapatero. En fin, el país fue destruido y entonces en estos momentos no se nota porque usted quizás no lo puede ver, pero cualquier persona que esté medianamente en tanto de politología se da cuenta que el país está completamente en los huesos. Y de lo que se trata cuando le dicen a usted, mire, estabilización, recuperación económica y transición política. Ahí lo que le están diciendo ustedes, estabilización es del montón de armas que mandó el chavismo a darle a todo el mundo que andaba en esos colectivos y fuerzas paramilitares, vamos a tratar de establecer una calma social. Sí, señor. Primera parte. Segunda parte, si se logra la amnistía, y lo dijo en este canal muy prudentemente, me parece a mí, Juan Carlos Sosa, dijo, si se logra la amnistía, ya eso, señores, es un giro copernicano. Eso no se va a dar en un mes, a pesar de que hay gente que está sufriendo y quiere que sea ayer. Y tienen razón. De mi parte, tienen toda la comprensión y razón. Pero si se logra eso, si se logra, ya es un giro enorme. Si además de eso se logra poner la industria a que llegue al 1.000.000 de barriles diarios, y todo indica que eso puede ser posible. Señores, hay todas las razones para el optimismo. Que venga gente a pedir elecciones porque les están financiando para que digan eso, supongo yo, porque de otra manera no puedo imaginarme el dislate. Usted no se está dando cuenta que en este momento la señora que pusieron encargada de negocios no es una encargada de negocios. Es una persona que está haciendo democracia participativa. Fue a Miraflores a participar las reglas del juego. Entonces, aquí, o usted entiende eso, o usted no está entendiendo. Venezuela caducó como país, falló. Vamos a pararla. Pero antes de que haya democracia, tiene que haber república. Es decir, tenemos que establecer los espacios comunes, las instituciones, lentamente irlas reformando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Unas elecciones de qué? Que usted dice, no, que sale una encuesta que María Corina va a ganar con 78%, yo no tengo ninguna duda que eso sea así. Ahora, ¿sobre qué va a gobernar? ¿Con quién va a gobernar? ¿Con los pescueceros de Washington? Es con eso, porque eso es lo que vamos viendo reiteradamente. Y hay un montón de venezolanos, y aquí quiero ser muy responsable. Aquí hay en los Estados Unidos, en noviembre, va a haber unas elecciones que se les llama midterm. Elecciones de ese. Hay un montón de venezolanos que están apostando a que la única persona que nos ha ayudado, que es la administración Trump, Rubio, pierdan. Sí. Y están apostándole a un impeachment. Entonces, señores, hay que ser justos. Vamos a dejarnos de infantilismo. Aquí estamos apostándole a la única persona. Y repito, Trump no nos ayudó, Rubio no nos ayudó porque nos cae bien, porque somos simpáticos, porque echamos chistes. No. Es porque se está habilitando una política Monroe y se está limpiando al continente de influencias, y lo dijo claramente Rubio en su interpelación, de influencias rusas, de influencias chinas, de influencias iraníes, de influencias de los terroristas y de una izquierda sinvergüenza que lo que hace es pactar con cuanto régimen ilegítimo del mundo hay que le dé dinero.
Ahí están reunidos en Cartagena en una cosa que se llama AI. ¿Y qué están diciendo? Que lo de Venezuela fue un secuestro, que el derecho internacional está agredido. Esa gente que no decía nada cuando Venezuela estaba llorando lágrimas de sangre. Entonces, por favor, tenemos que darle al sujeto común de lo que estamos hablando una especie de coherencia, porque si no, entonces estamos simplemente haciendo saludos a la bandera. Insisto, hay gente apostando a que la única persona que nos ha ayudado aquí, que nos tendió la mano en el momento más aciago, más difícil, y lo hizo de una manera además impecable, y todo se ha hecho sin muertos aquí, sin agresión, sin guerra civil, sin nada de eso. Estamos viendo jugadas geopolíticas de altísimo nivel. Yo comentaba a un amigo que yo era un muchacho la última vez que vi esto y lo vi con Reagan, este tipo de nivel geopolítico de acciones. No había visto yo en administraciones norteamericanas este nivel, los había visto iniciar guerras, pero no lo había visto esta movida. Estamos viendo cómo tienen a los ayatolas en jaque, cómo tienen a los cubanos en jaque y cómo tienen a los chinos en jaque. Y es posible, y lo he dicho, que la invasión a Taiwán que prometieron los chinos no se pueda dar. ¿Y cómo no se va a dar? Bueno, por el petróleo venezolano que era casi regalado, entre otras cosas, porque usted tiene que frenar la expansión de esos países. Y a los rusos, ¿qué se les dijo? Bueno, vamos a trancar la guerra de Ucrania. ¿No quieres pactar? Bueno, vamos a cerrarles entonces las refinerías en India. Y vamos a decirle, vamos con el petróleo venezolano a India. Ya se había refinado vía flota fantasma, eso no es nuevo. Entonces, estamos simplemente habilitando jugadas geopolíticas de parte de los Estados Unidos que pueden tener resultados, insisto. Ahora, vamos nosotros desde Venezuela, incluso periodistas metidos en esto, a torpedear ese juego, a que nuestra ideologización de creer que el Partido Demócrata nos va a ayudar, no nos va a ayudar, señores. El Partido Demócrata en estos momentos está en una crisis interna muy grande y la única política que tiene es torpedear todo lo que diga Trump. Ellos simplemente, si Trump dice A, ellos dicen no A, no importa lo que sea, y callar las miserias internas. Ahí tienen el alcalde de Nueva York, se les están muriendo los indigentes porque es una política del amor, como nos decían a nosotros en Venezuela. Ahí está amando a la ciudad y se les mueren los indigentes con las olas de frío. Entonces uno dice, bueno, la prensa no habla mucho de eso. Eso usted lo busca, no existe. Lo que existe, en cambio, es una izquierda coordinada. Ábrase el diario El País. Trump va a cambiar las reglas electorales si hay temor. ¿Sabe usted cuáles son las reglas electorales que quiere cambiar Trump y la administración republicana? Pedirle la cédula a los que van a votar, porque se ha comprobado que hay gente que vota varias veces. Eso es todo. Pedirle la cédula, un documento, porque aquí en los Estados Unidos no hay cédula, sino la licencia. Entonces, que tiene la fotico. Por lo menos que usted sea usted, que si va a aparecerse Erika o Domingo, que tenga la foto, esta es la persona y lo está. Esa es la gran reforma que se da. Entonces, la izquierda se rasga las vestiduras. Eso no es periodismo. Eso es simplemente una ideologización. Y repito, los venezolanos, mal podemos, la única mano que se extendió para ayudarnos, y no lo hicieron por amor a nosotros, lo hicieron por el más puro interés. Entonces vamos a eso. Entonces, repito, ¿qué podemos esperar de los actores? Que cada uno va a actuar como es, según su naturaleza de intereses. Eso ya lo dijo Adam Smith. No es por la bondad del panadero, no es por la bondad del carnicero. Yo no estoy esperando eso. Yo lo que estoy esperando es que cada quien se mueva con los intereses y que tengamos un marco de reglas para funcionar. Y dentro de ese marco de reglas, cada quien sabrá jugar las cartas. Pie de página allí, el movimiento estudiantil. Sí. Bueno, ahí hay una cosa importantísima. Yo sé que hay jóvenes que están resentidos de todo esto, pero también hay que ver una cosa. Muchos de esos estudiantes lo que están viendo es jóvenes como Freddy Guevara, que simplemente salieron de un movimiento estudiantil muy cuidadito para salir entonces a que los cuiden y les manejen una carrera política y los pongan en Harvard. No sabemos con qué mérito, pero ahí están. Entonces, mucha gente dice, mira, yo hago esto Pizarro, y en el futuro es exacto, exactamente. Entonces, exacto. Ahora, esos jóvenes realmente están aportando algo. Lo primero que tienen que decirle, miren, señores, si ustedes están estudiando, por favor estudien un proceso de transición, estudien los procesos como el de Sudáfrica, como otros, donde se ha visto lo difícil que es desmontar una estructura, sobre todo una estructura normativa que tiene ya casi 3 décadas funcionando. Véase el desastre. Mire, lo que hicieron con la ley petrolera. Yo lo analicé en un video, invito a las personas si tienen tiempo que ubiquen en mi canal, yo he puesto 2 videos, el futuro y el pasado. Y en el pasado les analizaba todo el entramado de leyes de hidrocarburos en Venezuela fue pasado vía ley habilitante o con una asamblea total. Es decir, eso es un desastre, ahí no hubo país. Entonces, esta reforma es un injerto en una mata que está podrida.
Entonces, ¿qué te dice? Mire, que le ponen esto. Bueno, sí, va a funcionar porque las fuerzas interventoras le obligaron y le dijeron, mire, me hace el favor, si usted quiere que le quitemos las sanciones, ponga eso potable medianamente. Es decir, que elimine ese montón de estupideces que tienen esas leyes. Ahora, el tronco de todo eso está podrido. ¿Por qué? Porque volvemos a una constitución de industrias estratégicas. Es decir, el Estado es un industrial. Entonces dice, bueno, no, señores, el Estado no es un industrial. Y si usted se paró con ese sueño, pues va a hacer sufrir a un montón de gente hasta que se despierte y la realidad lo despierte. Qué bueno, profe, excelente, maravilloso. Hay otra cantidad de temas allí represados para poder darle cabida, pero en breve vamos a hacer un pequeño paréntesis de publicidad. Qué bueno, el profe Ivo Hernández. Amigos, Produzca es la empresa de seguridad industrial más importante que hay en Venezuela. Desde hace más de 43 años nos ha enseñado a que ¿qué es lo primero que hay que hacer? Identificar el riesgo en el área de trabajo. Esto es importantísimo. Y después, ¿cuál es el segundo paso? Esto es como el mantra, pues, ¿no? Sí, claro. Elegir el EPP. Después de que tú has identificado el riesgo en el área de trabajo, vas al EPP. ¿Cuál es el EPP? El equipo de protección personal, que tiene que cumplir normas internacionales y nacionales que requeridas según el riesgo, pues, ¿no? Y ahí entra Produzca, que tiene todos los implementos certificados internacionalmente para que usted tenga jornadas de trabajo seguras. La ficha técnica de cada uno de estos implementos con la asesoría gratuita de los expertos de Produzca, www.produzca.com, Instagram, produzca.ve, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Una gran amiga nuestra, una amada amiga nuestra del programa, ha recibido pues de la familia como herencia una gran cantidad de manteles, una gran cantidad de sábanas, ¿y a dónde los va a llevar? A la tintorería y lavandería G-Cleaner, porque tienen mucho tiempo guardados en closets y entonces presentan algún, no deterioro, alguna mancha, por ejemplo, porque es lógico si están guardados en un plástico, etcétera. Incluso paños, Sí. las toallas de los baños, pues, ¿no? Con las que uno se seca, si usted le han obsequiado, le han regalado o por una cuestión hereditaria. Bueno, tráigase toda esa ropa a la tintorería y lavandería G-Cleaners, que son expertos en trabajar cada una de esas piezas. Así como me está escuchando y siga el ejemplo de esta gran amiga del programa y lléguese hasta allá y le pregunta, mire, yo tengo esta sábana que aquí está manchada, esta colcha, este cubrecama, este mantel con estas servilletas que tienen la inicial del matrimonio de mi mamá y papá, por ejemplo, y están manchados. Bueno, eso lo recupera la tintorería y lavandería G-Cleaner en Galerías Prados del Este, toda tu ropa como nueva. Y yo ayer estaba hablando del Día del Amor y de los enamorados, y así como recomendamos una entrada y unos ñoquis, bueno, es que hay más ñoquis, porque a la gente le gustan los ñoquis. No solamente los que yo estaba recomendando ayer, que ayer recomendamos el trío de ñoquis y los ñoquis a la crema de tomate. Mira, hay unos ñoquis que son a la Auvergne. Así lo dije bien. Bueno. A la Auvergne. Ajá. Ñoquis en mantequilla de hierbas sobre crema de queso brie al gratén. Podemos invitar al profe Ivo, que pronto seguramente va a estar aquí el Día del Amor y la Amistad. O, mira, tenemos unos ñoquis que son con cremosa salsa acompañada de exquisitas tiras de carne, que son cacio y pepe milanés. Milanés. Qué rico. Uy, qué rico. Uy. ¿Dónde está Tavola Calda Ristorante Mingo? En La Lagunita, pronto a cumplir 10 años, a 1 minuto de la redoma de La Lagunita, en el centro comercial Terrazas Lomas de La Lagunita. Tavola Calda Ristorante, la cucina italiana sempre al di là del límite del mundo. Aquí están preguntando qué opina Ivo de Petro y Trump ayer. Esa reunión de ayer, pero también por acá tenemos algunas preguntas, profe. Doctor Ivo, ¿está María Corina apostando, y esto lo pregunta Alberto Sánchez, ¿está María Corina apostando a la caída de Trump en noviembre para pactar una transición blanda con los demócratas y Hausman, dejando el país en manos de un chavismo reciclado? ¡Ay, papá! Y Eduardo Rivas también quiere saber qué opina usted sobre la reconciliación
¿Cuándo aplicarla? ¿Cómo? ¿Qué pasará con el castigo a violadores de derechos humanos? Hay que dejar eso así, borrón y cuenta nueva. Y también quieren conocer su opinión sobre esta recién comisión de reconciliación y paz, de conciliación y paz. Aquí me lo preguntaban para el profe Ivo, pactos y tejido social. ¿Qué opina el profe Ivo en estas etapas que vienen a continuación? Muy bien. Bueno, yo sé que son muchos temas, profe, disculpe. No, por favor, al contrario, y gracias a la audiencia por estar tan atentos y gracias por el afecto que nos manifiestan, porque todas esas preguntas son afecto y aprecio y así lo tomo. Muchas gracias. Hay varias cosas que hay que decir. Mientras ustedes estaban conversando y recomendando esas excelentes publicidades y comidas, que por cierto, siempre en la mañana uno queda con hambre después de escuchar eso. Pero bueno, yo me puse a ver las fotos de las protestas estudiantiles que salieron reseñadas en prensa internacional. Marx enseñó una cosa dentro de la cantidad de disparates que dijo una cosa muy interesante. Cuando usted vea un fenómeno político, siempre busque el dinero, es decir, cómo se financia eso. ¿Quién pone? Porque yo fui estudiante y no provengo de una familia de grandes medios. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto cuesta una pancarta? ¿Qué tipo de pancarta? ¿Cuánto cuesta una franela? ¿Qué tipo de franela? Todo ese tipo de cosas no son baladíes, son importantes para entender entonces que puede haber más intereses que los intereses estudiantiles. Eso sería lamentable. Además, Venezuela tiene una tradición de partidización, no de politización, sino de partidización de la educación superior en las universidades públicas, lo cual tiene ejemplos importantes positivos y ejemplos muy negativos también. Entonces hay que estar muy atento a eso. Paso a las respuestas, a las preguntas que la cordial audiencia nos hace sobre lo que está haciendo María Corina y sobre lo que hace Edmundo. Repito, aquí lo que hay es que entender lo primero, la gran premisa de todo. Venezuela es una economía intervenida. Venezuela no toma decisiones. Venezuela ejecuta decisiones que le ordenan. Eso que usted vio, esa reforma de la ley de hidrocarburos producida entre gallos y medianoche, bueno, eso es precisamente democracia participativa. Le participan a usted que va a hacer esto, esa ley de amnistía que todos esperamos que salga y que va a ser polémica desde todo punto de vista, pero que tiene que ser. Va a ser también una exigencia y vamos a ver otras cosas, porque esos 3 pasos que está diciendo el señor Rubio no son simplemente una especie de llamado o decoración de la bandera. Está diciendo recuperación económica para poder parar ese país que se acabó, que lo saquearon, que lo acabaron. Bueno, vamos a empezar, les dije, la primera meta es 1 millón de barriles diarios. Ese día hay que celebrar. Hemos logrado llegar a algo tangible. Y luego la transición política, que por supuesto va a ser compleja. Ya estamos en una transición de modelo. Lo que ellos dicen de transición política es la posibilidad, ya basado de que hay piedras puestas en el terreno que podemos afianzarnos, llegar entonces a mecanismos superiores como los macroconceptos, elecciones, justicia, etcétera. ¿Por dónde va a empezar todo eso? Cuando usted dice, bueno, pero es que yo veo, me decía un amigo, yo veo una especie de tejido muy imbricado en donde cada cosa está conectada a otra cosa, entonces no se puede empezar. ¿Cuál es el punto cero? Bueno, muy probablemente el punto cero sea una ley electoral o un proceso que limpie, porque cuando la gente llama elecciones se les olvida que están hablando de un registro electoral donde están gente desde la independencia y están las maquinitas de Marmatic. Entonces, señores, por favor, mire que el pleito es internacional. Aquí en Estados Unidos ya la gente lo dice con el idioma de Venezuela. Hay lugares en donde la gente se acostó con un candidato ganando y se despertaron y había ganado el otro. Entonces, ese tipo de cosas que los venezolanos la conocemos, eso es una cosa que las vine en este canal, creo, incluso ustedes han dado espacio al profesor, se me escapa ahorita el nombre, que tiene un libro que viene documentando, Guillermo Salas, Sí. que viene documentando paso a paso todas las tracas, las electorales, implantadas, por cierto, por una de las personas que aparece ahora en este gobierno interino. Pero bueno, Adriana Vigilanza también, Adriana Vigilanza. Lo han dicho. Entonces, ¿qué podemos? Bueno, hay que empezar por ahí. A partir de allí, empezaremos entonces a reformar el sistema. Habrá que elegir una asamblea medianamente coherente con los intereses del país, no un sello, que es lo que tenemos ahorita. Eso es un sello, un montón de becas y un sello, y ya está. No, entonces ese tipo de cosas, eso va a tomar tiempo, señores, porque el descalabro es mucho y muy profundo. La gente se le olvida que la ley petrolera fue aquella ley habilitante y llegó Chávez Frías y sacó 49 leyes así del sombrero, de una sola vez. Imagínense ustedes, una ley es una cosa que toma
Y eso es una arquitectura normativa que toma tiempo, más una cosa petrolera, que es una cosa que tiene un montón de cosas. No, este sujeto después en el 2006 con aquella asamblea y además le dieron una habilitante y después otra habilitante. Un desastre normativo absoluto. ¿Cómo se desmonta eso? Bueno, con tiempo, señores. No, entonces que María Corina ganó y Edmundo y tenemos las papeletas. Eso es un triunfo moral, eso no es un triunfo demostrable para el mundo y además no tiene sustento real en la política. Lo que está pasando ahorita es que estamos viendo la racionalización de una limpieza, repito, no porque nos quieran, sino porque estamos en un juego geopolítico y no es por el petróleo ni siquiera. Es porque estamos dentro de una posición muy importante geográfica que puede tener incidencias geopolíticas. Entonces, otro punto, una frase que dijeron allí que es sumamente interesante, reconciliación. Bueno, reconciliación significa, y toda persona que ha tenido alguna vez un pleito fuerte entre personas, amigos, familiares, sabe lo difícil que es esto. En algunos casos será posible, en otros casos la justicia tendrá que mediar. Es decir, la aplicación de leyes para personas que han transgredido la ley, porque ya no es posible reconciliarse. Recuérdese, perdón sin enmendamiento de conducta es debilidad de carácter. Entonces tiene que haber un enmendamiento de conducta clara y tiene que haberlo de una manera obvia y que se pueda demostrar. Entonces esa reconciliación vendrá. Hay una cosa que puede servirnos de esperanza. Países donde hubo heridas profundas, y yo saco lo de Sudáfrica, y creo que es posible. Pues cuando yo vi a Desmond Tutu en aquella comisión de paz y aquel montón de gente, luego de años de apartheid, de humillación, de racismo y todo eso, y que los tipos cambiaron los libros, firmaron y empezaron a bailar, porque en Sudáfrica a la gente le gusta mucho bailar. No bailar como nosotros podemos entenderlo, como que estás obviando algo, sino como un signo, como un abrazo social. Entonces, ese tipo de momento tiene que llegar. Es decir, Venezuela no es lo que el chavismo quiso hacer ver. Nosotros ese odio y ese resentimiento nos lo importaron. El venezolano, por su naturaleza, tiende a ser. No somos un país guerrero y eso se demostró el 3 de enero. Nosotros no tenemos ninguna... esa gesta de independencia es una cosa que la ha inflado de Eduardo Blanco en adelante y metieron un montón de caballitos y batallas. Aquí hubo una guerra civil entre clases sociales, como lo dijo Vallenilla Lanz. Y aquí hay que empezar a entendernos. Los venezolanos somos lo que somos. No somos más de lo que somos, pero tampoco somos menos. Somos personas afables, cordiales, que tenemos nuestros puntos, nos gusta fantasear, nos gusta reírnos de las cosas, tenemos mucho humor muchas veces. Vamos a reencontrarnos con ese país que fue posible. Este país de odios, de que rodilla en tierra y toda una que patria o muerte, señores, qué patria o muerte ni qué 8 cuartos. No hay necesidad de eso. ¿Quién nos está invadiendo? Nosotros mismos haciéndonos daño. Lo que tenemos es que recuperar unas instituciones creíbles y un país donde los problemas se puedan subsanar con un aparato de justicia medianamente coherente. Ahora, que para llegar a eso vamos a tener que limpiarnos de muchas taras históricas, eso es cierto. La viveza ya nos ha demostrado que nos rinde y nos mata. Entonces creemos que somos muy vivos y terminamos siempre derrotados históricamente. Eso como una medida. Esa comisión de paz, yo no sé si ustedes se refieren a esa comisión que andaba dando vuelta por ahí, que dijeron que iban a usar las estadísticas del PNUD y no sé qué cosa. No sé si es eso. Bueno, si es eso, yo lo que le puedo decir es que las Naciones Unidas dice que está en quiebra. Espero que la gente del PNUD esté mejor y duren un poquito más. No entendí mucho qué es lo que quieren hacer. No he leído unas declaraciones que pusieron. Vi las mismas personas de siempre, que son más o menos reciclados, los opositores oficiales, las cosas de siempre. No sé qué quieren hacer. Mi país, insisto, tiene que limpiarse. Una de las cosas que yo agradezco, por ejemplo, de ustedes y de este programa, es que ustedes han invitado voces plurales. El periodismo venezolano también tiene que llegar a un momento de hacer mea culpa. ¿Por qué? Porque tienen unos elencos. Y eso es fuera y dentro de Venezuela. Tienen sus elencos siempre los mismos invitados. Entonces, ya invitaron a fulano, si no invitan a Perencejo. Vamos a hablar las cosas claras. ¿Cómo es posible en estos momentos que a alguien se le ocurra estar torpedeando la administración Trump? No tiene sentido. Estamos intervenidos y son los únicos que nos están ayudando. ¿El sujeto es ideal? No lo es. ¿Es lo que deseábamos? Tampoco, pero es lo que tenemos. Y con estos bueyes tenemos que arar y sacar la república. Y después que tengamos una república medianamente en pie, vamos hacia la democracia. Y después que tengamos la democracia, vamos a cuidarla. Porque la que tuvimos, la desperdiciamos. Y la desperdiciamos todos. Nos ha tocado avanzar sobre instituciones falsas. Y en estos momentos preocupa sobremanera que en el aspecto jurídico estemos avanzando teniendo una asamblea
chimba. Teniendo una cara institucional casi. Pero imagínese usted, profe, yo quiero una reflexión suya. ¿Usted se imagina qué sería para los venezolanos si se demuestra en Nueva York que Maduro es colombiano? Yo no sé si estamos al tanto de que eso pudiera ocurrirnos como país. ¿Dónde quedaríamos además como país si eso se va a dar a más tardar en el mes de marzo? Bueno, si eso fuera así, vamos a partir de un supuesto posible, ¿no? Como una hipótesis. ¿Qué pasaría si? Bueno, realmente en términos reales o en términos tangibles, no pasaría nada, el país seguiría pues en la caquecia en que está tratando de pararse. Ahora, en el aspecto funcional, se demostraría que hubo toda una costra política creada para proteger ese entramado, porque esa mentira tuvo que tener apoyo y tuvo que tener gente que cuando eso se pretendió investigar, lo negó. Dice, no, eso no es tema. Ah, no es tema. Pero entonces si pudiera ser tema. Entonces, repito, si se vindica eso, pasaría como la lista Epstein, pues, que es la vindicación de un hecho tangible. Es decir, todo el mundo sospechaba algo en la lista Epstein, ¿no? Pero sí, no había. Ahora, cuando la administración Trump saca todas esas cosas, dice, bueno, aquí tenemos la comprobación fehaciente que fulano, mengano y sutanejo, pues sí tenían algo realmente oscuro manejado allí. Entonces, ¿qué sería eso? Eso sería la vindicación de una claudicación de país. Es decir, que el desprecio de los cubanos por nosotros fue incluso colocarnos a un sujeto que ni siquiera era connacional. Entonces ya es una cosa así, ahí se ve, porque la gente no se da cuenta que Venezuela fue tutelada, manejada desde Cuba. ¿Okay? Que estos personajes que sí estábamos intervenidos, que cuando este sujeto lo agarran, todo el anillo que matan son cubanos. Señores, eso es una fuerza interventora, eso no existe en ningún país, perdónenme. Búsquenme ustedes un país en donde la Guardia Presidencial viene de otro país. Es que solamente en el Vaticano, porque la Guardia es suiza, pero eso es un pacto que se hizo en la Edad Media. Eso no existe en ningún lado. Esos son los soldados que tienen unos uniformes muy coloridos. Yo no sé si ustedes los han visto. Esa es la Guardia Suiza. Pero eso es una cosa que tiene que ver con un pacto muy antiguo. Ahora, a este señor lo extraen y matan a 32 sujetos. Y yo creo que parte de la operación fue hacerlo evidente, de tal manera que si hubiese muerto uno, los cubanos son especialistas en decir que no pasó nada. Pero con 32 no pudieron. Entonces, bueno, señores, ahí está. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que el presidente de un país tiene una custodia de anillo interno de eso? Y además, todo el mundo sabía que ese sujeto, mucha gente dice, caramba, pero ¿por qué él no se entregó? Señores, porque le hubieran hecho la solución a Allende. Porque el sujeto hubiera quedado para la historia. Y el pescuezo no retoña, y esto son cosas que hay que empezar a hablar claro. Lo que los Estados Unidos están haciendo en el continente tiene todo el apoyo de las fuerzas democráticas, porque hay que aliarse con las democracias, porque lo que viene de China, Rusia, Irán y los terroristas no es juego. Esa gente no está jugando cartas, esa gente está moviéndose muy seriamente. Y hay una izquierda sin vergüenza y muy pragmática que está en connivencia con eso, que no nos dice qué pasó con toda esa gente que se horrorizaba por Palestina y ahora con Irán ahora no existe. ¿Por qué hay esa especie de horrorización selectiva? Bueno, porque hay un interés político, señores. ¿Por qué? Les repito, el señor de Nueva York se le mueren los indigentes y nadie dice nada. Bueno, porque hay intereses políticos, porque hay mucho dinero, porque hay... Y hay un partido, y los venezolanos con Biden y los venezolanos con Kamala no entienden que el Partido Demócrata hasta estos momentos completamente acéfalo y no tiene agenda. Por ahí sacaron al gobernador de California, que es casi el único interlocutor mediano que tiene. Lo llevaron a Davos y ni siquiera le permitieron hablar. El sujeto no lo dejaron hablar. Es decir, el sujeto es completamente irrelevante en política mundial. Entonces, repito, esto no es trumpismo, esto es pragmatismo. Yo trabajo con lo que hay y veo, y repito, que cada quien se debe agrupar de acuerdo a sus intereses. Mucha gente dice, esta gente se quiere perpetuar en el poder. Bueno, y eso no es lógico. ¿Y qué estamos esperando? Que entonces que creen que se suiciden en eso. No, ellos están, ahora está en parte de nosotros hacer justamente el juego para que esto sea simplemente un gobierno interino de transición y que estos sujetos entiendan que están en el purgatorio. Es decir, que tanto hay la salida para el infierno como hay la salida para el cielo. Usted decide qué salida quiere. Hay gente, los que no están, repito, implicados en las acciones de justicia, porque hay sujetos que van ya a niveles de acciones de justicia, con los cuales no hay reconciliación, sino simplemente justicia. Ahora, insisto, cada quien se va a mover de acuerdo a sus intereses. Eso no tenemos que verlo como algo negativo. Ese es el juego humano.
No espere usted, insisto y cierro porque estoy hablando mucho, con la anécdota que siempre les recuerdo de Disraeli, el primer ministro inglés, cuando se apareció aquella alegación de países que venían de India y tal. Nosotros somos amigos del Reino Unido y Disraeli los atajó. Y el Reino Unido no tiene amigos, el Reino Unido tiene intereses y con eso trabajamos. Sí, pero ya para finalizar, porque Erika y yo muy humildemente estamos comprometiendo a nuestros invitados y al auditorio en general. ¿Qué haría Ivo Hernández con el helicoide? El presidente Trump, en una de las preguntas de uno de los reporteros hablando de Maduro, bueno, dijo, este señor hasta incluso tenía en Caracas una cárcel donde se cometían las mayores atrocidades habidas y por haber, eso hay que cerrarlo. Y salió la señora Delcy a anunciar el cierre y la transformación en un centro cultural, deportivo, recreativo y hasta comercial. Y hay gente que nos ha dicho, profe, mire, yo lo dejo como museo para que ahí las nuevas generaciones, y Ayrton, que lo estuvimos ayer, el joven, decía eso tiene que quedarse como un museo porque las nuevas generaciones tienen que saber lo que se hacía allí. Caramba. Que él hubiera gustado saber qué se hacía en la Rotunda, ver la Rotunda y todas esas cárceles de la... Para el castillo de Portocabello, claro, y todas esas. Para que estas cosas no estuvieran repitiendo. Así es. Bueno, la respuesta tiene varios niveles. A nivel geológico, quisiera decirle, recuérdese que Venezuela, Caracas estuvo todo ese territorio bajo las aguas y cuando se erigió la cordillera de la costa, el territorio se secó y quedó esa cosa que se llama la roca Tarpeya, que es una roca gigantesca sobre la cual fue creado el helicoide. Si en Caracas hubiere el más feroz de los terremotos posibles, la roca Tarpeya quedaría. Es una roca muy profunda y muy estable. Sobre ella se erigió esa especie de estructura que es arquitectónicamente hablando, y aquí los arquitectos que hablen, realmente admirable en ese sentido. Entonces, yo sí creo que la sociedad tiene que... Nosotros tenemos una tradición de destruir las cárceles. Ustedes dijeron la Rotunda, la Modelo, el retén de Katia, que lo hizo Caldera, lo voló, ¿no? Se recordarán. Entonces, todo eso tenemos como tradición. La sociedad tiene que, y eso pertenece a la reconciliación, tiene que saber qué hacer con esas cosas terribles que son síntomas del pasado. De manera que habrá que verse las caras y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con este sitio de ignominia donde tantas personas perdieron la vida y donde tantas personas fueron humilladas en su humanidad? Pero también tengo otro, además del helicoide, no solamente. Yo quisiera regalarle de nuevo a la ciudad, si me permiten, el Teresa Carreño. Nunca más. Nunca más nada político en el Teresa Carreño. Eso es un centro para que los artistas hagan su trabajo, sea conciertos, exposiciones, lo que usted quiera, pero no más un humillante discurso político en el Teresa Carreño. No pega eso. El arte es la cosa más sublime que los seres humanos hemos dado y eso es un centro de las artes. Eso tiene que limpiarse, y no lo digo solamente de agua y jabón, sino limpiarse completamente de residuos, de ese sucio político con que fue peregrinado. Tiene que volver a hacerlo. Entonces, la ciudad tiene que volver a encontrarse. Caracas es una ciudad que ha sido muy hermosa, que nos ha acogido a todos. Y ustedes lo dijeron hace un rato cuando decían, yo sí quiero volver a ver Caracas. Yo estoy como Andrés Bello y tengo mi cuadrito del Ávila y la miro todo el tiempo. Y no es Ayuantepuy ni Araura Repano y no sé qué, no es el Ávila. Yo me crié con el Ávila y espero volver a morirme con el Ávila. Es decir, ese es mi centro, ese es mi norte. Ese es el cerro que me paraba todo. Y ese es aquello, como decía Ilan Chester, voy de Petare hasta La Pastora y todo eso yo lo hacía y lo recuerdo muy bien. Y llevo en las retinas tatuado ese cerro. Bravo, profe. Bravo, chapo. Excelente, Chapo. excelente. Sí. Maravilloso, gracias, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias por invitarme. Pronto estaremos juntos de nuevo. 1.000.000 de gracias que... Ay, lo saqué antes de tiempo. No, le estaba agradeciendo y le decimos saludo a toda la audiencia, como siempre, que siempre están allí. Gracias por estar pendientes. Y sigan al profe Ivo en las redes. Y busquen este programa del que hablaba el profe Ivo del petróleo, parte 1, parte 2. Parte 1 y parte 2, sí. Estupendo programa. Gracias, futuro y pasado. Gracias. Sí, señor.